5 días después de mi cirugía de columna, mi esposo me dijo que en 3 días llegaban 12 personas a quedarse en mi casa 2 semanas. Y cuando le pedí que lo pospusiera, me respondió algo que jamás voy a olvidar: nadie está esperando. Solo haz lo que te digo. Lo que él no sabía era que esa casa tenía un solo nombre en la escritura, y no era el suyo. Diego estaba parado en la puerta de nuestra recámara, brazos cruzados, mientras yo apenas podía sentarme entre las almohadas. Todavía traía puesto el corsé quirúrgico. Todavía tenía el moretón de la vía intravenosa en la mano izquierda. Y él me lo dijo como quien lee el pronóstico del clima. Este sábado llega toda mi familia, los 12. Se quedan 2 semanas. Ten todo listo. Me reí, pensando que era broma. Luego vi su cara. No bromeaba. Ese fue el momento en que entendí que algo había cambiado en mi matrimonio y a mí nadie me había avisado. 5 días. Eso llevaba desde que el doctor Herrera cerró la incisión a lo largo de mi espalda y me dijo, con esa voz plana que usan los médicos cuando de verdad quieren que los escuches, que necesitaba mínimo 4 semanas sin cargar nada, sin estar de pie más de 15 minutos seguidos, sin subir escaleras más de 1 o 2 veces al día. Me había dado una hoja impresa con las restricciones en negritas. Todavía la tenía doblada en el cajón de mi mesita de noche, junto al frasco de analgésicos que trataba de tomar lo menos posible. Diego, le dije, manteniendo la voz tranquila porque hace mucho aprendí que alzarla con él nunca servía de nada. Acabo de tener una cirugía. ¿Podemos posponerlo aunque sea 1 semana? Aunque sean solo unos días. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. No. Nadie está esperando. Solo haz lo que te digo. Esa frase cayó en un lugar que no esperaba. No en el pecho, donde uno cree que debe doler. Cayó más abajo, en el estómago, en ese lugar donde algo se agria. 20 años de matrimonio y jamás me había hablado así, con esa frialdad particular, como si yo fuera una empleada que pidió el día libre en temporada alta y él simplemente me estuviera informando que la solicitud fue rechazada. No discutí. Nunca he sido buena discutiendo en el momento. Necesito tiempo para darle vueltas a las cosas antes de saber lo que realmente pienso. Así que asentí, y él salió satisfecho, ya escribiéndole a su mamá los detalles de la llegada, supongo, aunque no pregunté. Esa noche me quedé despierta mucho después de que la respiración de Diego se hiciera pareja. El ventilador de techo giraba lento, las aspas atrapando la luz azul del poste de luz afuera de la ventana. Mi espalda dolía con ese dolor profundo y estructural que te recuerda que tu cuerpo se está sanando de algo serio, algo donde un cirujano cortó músculo para llegar al hueso. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar de verdad en las últimas 2 décadas en vez de solo vivirlas. Cada verano, sin falta, la familia de Diego caía sobre nuestra casa como un ejército alegre. Sus papás, Ricardo y Alicia, casados 50 años, con opiniones sobre todo, desde cómo acomodaba yo el lavaplatos hasta cómo sazonaba la carne. Su hermano Javier, que más de una vez, casi siempre después de su tercera cerveza, decía que esta casa siempre se había sentido la casa de la familia. Como si fuera un cumplido y no un pequeño acto de borrarme. La esposa de Javier y sus 2 adolescentes. La hermana menor de Diego, su esposo, su bebé, adorable, sí, pero que también significaba 2 semanas cortando uvas a la mitad y limpiando la silla alta. 12 personas, 2 semanas, cada verano, desde que Diego y yo nos casamos. Una vez hice el cálculo por curiosidad, y paré cuando el número empezó a sentirse como una acusación. Compraba el mandado según una lista específica porque Alicia no comía gluten y a Ricardo nada picante, y los adolescentes necesitaban una marca exacta de galletas. Tendía las camas del cuarto de visitas, inflaba los colchones inflables para los que sobraban. Lavaba montañas de toallas y sábanas que olían a casas ajenas. Manejaba al aeropuerto. Planeaba las comidas. Sonreía en las fotos donde siempre estaba un poco fuera del encuadre, la que acababa de correr a la cocina a revisar algo. Ni una sola vez en 22 años alguien me preguntó si estaba cansada. Ni una vez preguntaron si el momento me funcionaba a mí. Simplemente siempre funcionaba,
porque yo simplemente siempre lo hacía funcionar, como el agua que encuentra el punto más bajo y ahí se queda, sin quejarse. Pensé en nuestra hija Camila, en la universidad ahora, seguramente dormida en algún cuarto de residencia a varios estados de distancia, sin idea de que su madre estaba despierta en la oscuridad haciendo cuentas de su propio agotamiento. Pensé en la promesa que me hice a mí misma en la sala de recuperación del hospital, todavía aturdida por la anestesia, cuando me dije que esta cirugía iba a hacer lo que finalmente me detuviera, lo que finalmente me hiciera cuidarme a mí, después de 2 décadas cuidando a todos los demás. Estiré la mano hacia el frasco de pastillas en la mesita, saqué una, y la volví a poner sin tomarla. Quería la cabeza clara. En vez de eso, tomé mi laptop. La pantalla arrojaba una luz pálida sobre la cobija, sobre el corsé todavía ceñido a mi cintura. No estaba buscando recetas. No estaba haciendo lista del súper ni buscando un hotel con cuna para el bebé. Por primera vez en mi matrimonio, abrí la carpeta con la escritura de mi casa. La escritura estaba justo donde la recordaba, guardada en una carpeta de manila dentro de la caja ignífuga que mi papá compró hace décadas, cuando todavía se preocupaba por cosas como incendios e inundaciones. No había abierto esa caja en años. No había razón. Pero esa noche, con Diego dormido a mi lado y mi espalda punzando en oleadas lentas, me llevé la laptop y una lamparita al baño del pasillo, cerré la puerta con seguro, y me senté en la tapa del excusado a leer papeles como si fueran una novela que no podía soltar. Mis papás compraron esta casa hace más de 25 años. Crecí en ella, en el cuarto que después fue la habitación de mi hija, luego su recámara, luego el cuarto de visitas donde la mamá de Diego dormía cada verano sin jamás agradecerme las sábanas limpias. Cuando mi papá falleció, y mi mamá 2 años después, la casa pasó a ser mía. No de Diego y mía. Mía. Recordaba firmar los papeles en la notaría, recordaba a Diego sentado a mi lado ese día, distraído, viendo el teléfono, diciendo, qué bien, mi amor, sin siquiera voltear a ver. Nunca pidió ver la escritura. Nunca lo necesitó. En su mente, desde el día en que metimos nuestros muebles a la casa donde crecí, simplemente se volvió nuestra casa. Y en algún lugar de ese cambio silencioso de gramática, mi propiedad se disolvió en algo comunitario. Algo que él sentía que tenía derecho a abrirle las puertas a 12 parientes sin siquiera preguntarme. Leí cada página 2 veces. El lenguaje era claro, casi sorprendente en su claridad. Única propietaria. Mi nombre, y solo mi nombre, impreso bajo la firma de mi padre y el sello del notario. Me quedé sentada ahí, en el baño, a la 1 de la mañana, con las rodillas encogidas porque doblar la espalda todavía dolía, y sentí que algo en mí se acomodaba. No era enojo, exactamente. Algo más firme que el enojo. Claridad, tal vez. A la mañana siguiente, cuando Diego se fue a trabajar, le hablé a la licenciada Carmen Reyes, la abogada que llevó la herencia de mis papás. No hablaba con ella hacía años, pero me reconoció de inmediato. Le conté todo, la cirugía, los 12 parientes, la negativa fría de Diego a considerar posponer. Escuchó sin interrumpir, como hacen los buenos abogados, dejándome hablar hasta llegar sola al punto. Renata, me dijo al final, déjame preguntarte algo. ¿A nombre de quién está la escritura? Mío, dije. Solo mío. Entonces legalmente tienes total autoridad sobre quién ocupa esa propiedad y bajo qué condiciones. Tu esposo no necesita firmar una decisión sobre tu propia casa. No estás pidiendo permiso. Le estás informando. Me quedé con eso un momento largo, el teléfono tibio contra mi oreja. No quiero lastimarlo, dije, y lo decía en serio. Pasara lo que pasara, no había dejado de querer a Diego. Solo ya no sabía si él había dejado de verme. Esto no se trata de lastimar a nadie, dijo Carmen, y su voz se suavizó de una manera que me dijo que había tenido esta conversación con otras mujeres, tal vez muchas veces. Tuviste una cirugía mayor hace 5 días. Tu doctor te dio restricciones explícitas. No estás obligada a hospedar a nadie, familia o no, mientras te recuperas. Poner límites no es crueldad, Renata. Es lo mínimo que puedes hacer por ti misma.
Anoté esa frase en un papelito y la pegué en la orilla de mi laptop, donde la vería cada vez que abriera la pantalla. Hablamos 20 minutos más sobre logística, qué podía hacer legalmente, qué documentación necesitaría, cómo manejar todo limpio, sin dejar espacio para que nadie dijera que actué por rencor. Todo por escrito, repetía Carmen. Todo defendible. No estaba planeando una venganza. Quiero ser honesta con eso, porque sería fácil contar esta historia como si me hubiera sentado a maquinar, frotándome las manos como villana de caricatura. No fue así en absoluto. Estaba cansada, y por primera vez en mi vida adulta, asustada de los límites de mi propio cuerpo, y empezaba a entender, lentamente, que la casa donde crecí, la casa que mi papá me dejó, no tenía por qué ser un lugar donde yo desaparecía en servicio cada verano. El jueves ya tenía 3 llamadas agendadas, y las hice todas desde mi coche, estacionada en el lote de la farmacia, a 3 kilómetros de la casa, el asiento reclinado lo justo para quitarle presión a mi espalda. No quería que Diego pasara y escuchara. No porque estuviera haciendo algo ilegal, Carmen había sido muy clara en que todo lo que estaba por hacer estaba completamente dentro de mis derechos, sino porque necesitaba terminar de construirlo antes de que él tuviera oportunidad de convencerme de lo contrario, con ese tono particular que usaba cuando quería algo y había decidido que mi resistencia era solo una formalidad que había que esperar a que pasara. La primera llamada fue a una empresa llamada Restauraciones del Valle, que hacía remodelaciones completas. Le dije a la mujer que contestó, una señora eficiente llamada Patricia, que necesitaba una evaluación completa, pisos, pintura, algo de tablaroca en el pasillo de arriba donde una mancha de humedad nunca se había arreglado del todo. Todo cierto, por cierto. Llevaba 2 años queriendo arreglar esa mancha. Patricia dijo que podía mandar una cuadrilla de 3 personas el sábado a primera hora, y que el trabajo tomaría probablemente 2 semanas dado el alcance. 2 semanas. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba un poco con esas palabras. La segunda llamada fue a una empresa de climas, para una revisión de emergencia del aire acondicionado central, que de hecho llevaba un mes haciendo un ruido raro. Tampoco mentí en eso. Simplemente elegí, por primera vez en mi matrimonio, poner las necesidades reales de mi casa por encima de mi propio agotamiento al servicio de la comodidad de todos los demás. La tercera llamada fue a una empresa de pintura que Carmen me recomendó, una que, según ella, era confiable respecto a respetar la cláusula estándar sobre ocupación durante el trabajo activo, sin residentes en el inmueble durante el trabajo interior de pintura y pulido de pisos, por seguridad y responsabilidad legal. Esa cláusula era todo el punto. Pedí que me la repitieran 2 veces. Para el sábado en la mañana, las 3 cuadrillas estaban programadas entre 8 y 9. Ya había hablado con mi aseguradora, que confirmó que, bajo mi plan de recuperación, calificaba para una estancia corta en un departamento de rehabilitación a 15 minutos de la casa, con barras de apoyo en el baño, todo en un solo piso, y una enfermera que hacía revisiones 2 veces por semana. No le mencioné esta opción a Diego, porque él nunca preguntó. Ni una sola vez en 5 días me preguntó dónde pensaba recuperarme mientras hospedaba a 12 personas. Empaqué una maleta el viernes en la noche, mientras Diego estaba en casa de su hermano, seguramente afinando los últimos detalles de la llegada. Me moví despacio, el corsé crujiendo con cada movimiento, doblando apenas la ropa necesaria para 2 semanas. Mis medicinas, la carpeta con las indicaciones postquirúrgicas, mi laptop, el retrato de mis papás que llevaba años en el buró. Dejé una nota en la barra de la cocina, nada dramático, solo los hechos. Me fui a un departamento de recuperación por indicación médica. La casa está cerrada por remodelación programada desde el sábado. Los contratistas tienen llave. Por favor no interfieran con su horario, es tema de seguro. Manejé yo misma al departamento el viernes en la noche, haciendo mueca cada vez que pisaba un bache, y dormí mejor de lo que había dormido en 5 días. El sábado no estuve ahí para verlo, pero Diego me lo contó después, en pedazos, en las semanas siguientes, y yo armé la historia completa con lo que él, y eventualmente Alicia, admitieron. 3 camionetas entraron a la cochera como a las 10 de la mañana, cargadas de maletas, hieleras, sillas de playa plegables, una hielera especial para los mariscos que la esposa de Javier insistía en traer cada año.
12 personas se bajaron al jardín, ya platicando sobre quién dormiría dónde. Y ahí, pegados a la puerta principal a la altura de los ojos, 2 letreros impresos, laminados para que no se ondularan con la humedad: casa cerrada por remodelación. Sin ocupación hasta nuevo aviso. Por requisito de contratista y seguro. Detrás de los letreros, por las ventanas de enfrente, podían ver a la cuadrilla ya trabajando adentro, un hombre lijando el piso del pasillo, plástico cubriendo los muebles de la sala, el olor inconfundible del sellador ya filtrándose por la puerta de tela metálica. Diego después admitió que intentó, inútilmente, forzar la puerta. Se quedó parado en el porche, según Alicia, un buen rato, solo mirando el letrero como si fuera a reacomodarse en algo que tuviera sentido. El encargado de la cuadrilla salió, amable pero firme, y explicó que la propiedad estaba bajo contrato de servicio activo que prohibía la ocupación durante el trabajo, protocolo estándar de responsabilidad legal. Nada personal, señor, solo política de la empresa. Diego me llamó 4 veces antes de que yo siquiera prendiera el teléfono. Cuando finalmente lo hice, sentada en la orilla de la cama estrecha de mi departamento, vi las notificaciones de llamadas perdidas apilarse en la pantalla, una tras otra, como algo que se convierte en ola. No sentí triunfo. Sentí, sobre todo, una calma extraña y desconocida, la calma particular de una mujer que, por primera vez en 2 décadas, tomó una decisión completamente para sí misma y se prepara, con suavidad, para lo que viene. Dejé que la 4ª llamada de Diego se fuera al buzón antes de contestar la 5ª. Su voz llegó filosa, cortante, nada de la suavidad que normalmente cargaba como una segunda piel. ¿Qué hiciste? Sin saludo, sin ¿cómo te sientes? Solo eso, como una acusación tirada sobre la mesa entre nosotros. Mantuve la voz firme, tal como la había practicado en mi cabeza más de una vez estos días. Exactamente lo que mi cirujano me pidió, Diego. Me estoy recuperando de una cirugía mayor. No puedo hospedar a 12 personas ahorita. Te lo dije. Tú dijiste que nadie estaba esperando. Renata, mis papás están parados en el porche. Los hijos de Javier preguntan por qué no podemos entrar. ¿Entiendes lo que hiciste? Entiendo que contraté a un contratista con licencia para hacer un trabajo que mi casa necesitaba desde hace 2 años, dije. Entiendo que mi seguro está cubriendo mi hospedaje de recuperación. Entiendo que te dije hace 5 días que necesitaba que pospusieras este viaje, y me dijiste que no. Hubo un silencio en la línea que se sintió más largo de lo que probablemente fue. Luego colgó. Alicia llamó después, y casi no contestó, pero algún viejo hábito de cortesía, o tal vez solo curiosidad por lo que diría, hizo que respondiera. Su voz estaba tensa con la furia particular de una mujer acostumbrada a salirse con la suya a puro insistir. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Manejamos 6 horas. Los niños están agotados. Esto es completamente egoísta de tu parte, Renata. Completamente. Se detuvo antes de terminar la palabra, pero la escuché de todos modos. Escuché la forma en su garganta. Egoísta. Como si una mujer a 5 días de una cirugía de columna, pidiendo no hospedar a una casa llena de parientes, fuera el colmo del egoísmo, y no los años que ella había pasado aceptando mi trabajo como si fuera simplemente el clima, algo que simplemente pasaba, y no algo que yo hacía. No discutí con ella. Había aprendido en 20 años que discutir con Alicia era como querer sostener agua entre las manos. Entre más apretabas, más rápido se escapaba. En vez de eso, le mandé una foto de mi hoja de alta, las restricciones del cirujano impresas en negritas al pie, sin cargar más de 5 kilos, sin estar de pie más de 15 minutos, mínimo 4 semanas de recuperación. Después escribí, simplemente, por eso es. Espero que encuentren un lugar cómodo. Y puse el teléfono boca abajo en el buró y no lo volví a ver ese día. El mensaje de voz de Ricardo llegó esa noche, su tono retumbando incluso por la bocinita del teléfono. Algo sobre cómo había hecho quedar mal a toda la familia, como una esposa no simplemente desaparece cuando su esposo la necesita. Lo escuché una vez, lo borré, y descubrí que ni siquiera me temblaban las manos. Esperaba sentirme temblorosa. En cambio,
me sentí como alguien que finalmente soltó un mueble que había cargado tanto tiempo que había olvidado que sus brazos podían doler por algo más que ese peso específico. Diego, mientras tanto, navegaba una crisis que yo había manejado en silencio durante 22 veranos sin que notara jamás la maquinaria detrás. 12 personas necesitaban donde dormir, y no había nada disponible cerca porque esa semana había una boda en el pueblo. Terminó reservando cuartos en un hotel de cadena junto a la carretera, 2 horas antes de que abriera el check-in, a una tarifa que después supe, la única vez que se le escapó quejarse enfrente de Javier, casi 70.000 pesos por las 2 semanas completas, sin contar comidas. Me enteré, en pedazos, que Diego dejaba escapar los días siguientes, como se le fue pasando la semana. Era él quien tenía que resolver a las 9 de la noche que quería cenar una familia de 12, solo para descubrir que a Ricardo no le gustó el restaurante italiano que Diego eligió, y el estómago de Alicia no aguantaba el lugar mexicano que Javier sugirió como compromiso, y el bebé necesitaba una marca exacta de galletas que no vendían en la tiendita de la gasolinera donde Diego terminó, agotado, a las 10 de la noche. Era él quien llevaba a sus papás a la farmacia por la medicina de la presión de Ricardo, que se les había olvidado, y llevaba a los sobrinos adolescentes al centro comercial porque estaban aburridos, atendiendo una docena de pequeñas peticiones que antes simplemente se resolvían solas, antes de que él siquiera las notara como peticiones, porque yo siempre las resolvía primero. No estuve ahí para verlo, pero podía imaginarlo con una claridad incómoda, porque yo lo había vivido, invisible y sin agradecimiento, 22 veranos seguidos. Había algo casi meditativo en no ser yo quien lo resolviera esta vez. Pasé mis días en el departamento de rehabilitación haciendo los ejercicios que me dio mi fisioterapeuta, caminatas cortas y cuidadosas por el pasillo, hielo en la espalda por las noches, leyendo una novela que había empezado 8 meses atrás y nunca terminé porque nunca había suficiente silencio en mi propia casa para sostener un pensamiento más de 10 minutos. La tercera noche, acostada en la cama estrecha, escuchando el zumbido del aire acondicionado, me permití sentir, por primera vez sin culpa arrastrándose detrás, algo parecido a la paz. No estaba castigando a nadie. Me lo repetía, y en su mayoría lo creía. Simplemente, por fin, no estaba desapareciendo. Para el 5.º día, algo en los mensajes de Diego empezó a cambiar. Los primeros 2 días habían sido puro reclamo, mayúsculas, signos de exclamación, una furia apenas contenida que reconocía de las raras discusiones que habíamos tenido a lo largo de los años, siempre sobre dinero o sobre su mamá, nunca sobre mí. Pero para el miércoles, el tono cambió. Día largo, escribió, sin puntuación, sin queja adjunta. Solo esas 2 palabras planas, mandadas a las 11 de la noche. El jueves, mi mamá quiere bistec, pero mi papá dice que nada de carne roja después de su cita del colesterol. No se puede ganar. No respondía ninguno de los dos. No estaba tratando de ser cruel. Simplemente no tenía todavía una respuesta para él, y había dejado de creer que siempre me tocaba tenerla. Para el final de esa primera semana supe, por Camila, que su abuela Alicia le había llamado quejándose de toda la situación. Mi hija sonaba más divertida que alarmada. Mamá, me dijo riendo, la abuela me llamó a ver si podía hacerte entrar en razón. Le dije que acababas de tener cirugía de columna y que ella debería entrar en razón primero. Me reí también, la primera risa de verdad en casi una semana, y algo en mi pecho se aflojó al escuchar a mi hija defenderme sin que yo se lo pidiera. Diego llamó el 6.º día, y esta vez su voz sonaba distinta, desgastada en los bordes, nada del filo de la primera llamada. Los niños están de mal humor. Mi mamá se queja de que las almohadas del hotel están muy duras. Mi papá pregunta por qué no nos vamos a casa de Javier, y Javier dice que su casa no es lo suficientemente grande, cuando, Renata, no es lo suficientemente grande ni para 4 personas, menos para 12, pero de algún modo nuestra casa siempre se supone que sí. Se detuvo, como sorprendido de haberlo dicho en voz alta. He estado haciendo las compras cada mañana. Mi mamá tiene opinión sobre literalmente cada producto. No sabía cuánto, no terminó la frase, y yo tampoco la terminé por él. Ese fue el momento en que abrí la hoja de cálculo que llevaba 15 años guardando. Quiero explicar qué era esa hoja, porque no nació del rencor, no originalmente.
La empecé cuando Camila estaba en la primaria, sobre todo para llevar el presupuesto familiar, gastos del súper, recibos de servicios, la contabilidad ordinaria de una familia tratando de ahorrar para la universidad de su hija. Pero en algún punto, sin proponérmelo del todo, empecé a registrar también las visitas de verano. No por ningún plan grandioso, solo el mismo instinto que me hacía guardar recibos de todo lo demás. El súper durante las 2 semanas de visita, notablemente más alto que nuestras semanas normales. El pico en el recibo de agua y luz cada julio. El costo de los colchones inflables que reemplazamos 2 veces porque los adolescentes los ponchaban. El colchón nuevo del cuarto de visitas después de que la espalda de Ricardo necesitó algo más firme. El auto rentado que pagamos un año cuando a Javier se le descompuso la transmisión a mitad de la visita y solo necesitaba una ayudita para salir adelante. Los boletos de avión que pagamos, en silencio, para Ricardo y Alicia 3 veces distintas, cuando su cuenta de retiro, como decía Ricardo, andaba un poco apretada, ese año. Me senté en la mesita de la cocina de mi departamento y lo sumé todo, despacio, con cuidado, como cuentas algo que llevas tiempo evitando contar. El número que apareció al final de la columna me hizo recargarme en la silla. Casi 3.700.000 pesos, a lo largo de 22 años. Súper, servicios, reparaciones, colchones, el auto rentado, los boletos de avión, las infinitas pequeñas concesiones que jamás se habían correspondido, jamás siquiera se habían reconocido como un costo, sino como una obligación. Pensé en la voz de Diego por teléfono esa tarde, desgastada después de menos de una semana haciendo lo que yo había hecho durante 2 décadas sin quejarme. Pensé en que tan rápido se había armado la historia familiar sobre mí, egoísta, ingrata, difícil, en el momento en que dejé de absorber el costo de su comodidad. Nadie había preguntado qué me costaba a mí. Nadie había preguntado, ni una sola vez en 22 años, si estaba cansada, si estaba bien, si quería un verano que no girara alrededor del servicio. Cerré la laptop, y por primera vez desde que empezó todo esto, empecé a pensar no en defenderme, sino en ser vista. No con enojo, con evidencia. Pasé los últimos días de mis 2 semanas preparando algo que nunca había hecho en mi vida, una presentación sobre mi propio matrimonio. Se sentía extraño sentarme en esa mesita con mi laptop y una pila de hojas impresas que compré en la farmacia, organizando años de recibos y estados de cuenta en algo que se pudiera leer de un vistazo, como preparas un reporte para una junta directiva y no para una familia. Pero eso, en esencia, es lo que se había vuelto. 22 años de trabajo no pagado y no reconocido, puestos en blanco y negro. Titulé la portada, simplemente, 22 años de hospitalidad. Debajo, en letra más pequeña, el total. Luego, página por página, el desglose, año por año, el súper de las visitas de verano comparado con nuestros promedios mensuales normales. El pico en los servicios cada julio, marcado en rojo. Los colchones inflables de repuesto, el colchón del cuarto de visitas, el auto rentado, los 3 años de boletos de avión para Ricardo y Alicia. Incluí fotografías también. Tomadas a lo largo de los años sin ningún propósito particular más allá de dejar constancia. Alicia en la cocina que yo había surtido. Ricardo dormido en el sillón reclinable que compré específicamente porque su espalda necesitaba el soporte. Los recibos mismos, escaneados y fechados, innegables. Le hablé a Diego el que hubiera sido el último día de la visita y le pedí que reuniera a todos en la casa esa noche. La cuadrilla había terminado 2 días antes, los pisos relucientes, la pared del pasillo por fin libre de su mancha de humedad, el aire acondicionado corriendo silencioso y parejo por primera vez en meses. Aceptó, sonando cauteloso, tal vez hasta aliviado de que yo por fin volviera a comunicarme después de 2 semanas de casi silencio. Llegué esa tarde, todavía moviéndome con cuidado, el corsé un poco más flojo ahora que llevaba 6 días más de recuperación, y encontré a los 12 reunidos en la sala, sentados en muebles que todavía olían apenas a pintura fresca. Pude verlo en sus caras en cuanto entré, la suposición, abierta y descarada, de que había venido a disculparme, a explicarme, tal vez hasta llorar un poco y dejarme consolar de regreso a mi antiguo papel. Alicia incluso se puso de pie, los brazos medio levantados,
como preparándose para el tipo de abrazo que precede al perdón. No me senté. Repartí las carpetas, una a cada quien, moviéndome despacio por la sala, sin decir nada hasta que todos tuvieron una en el regazo. Luego me paré junto a la chimenea, el mismo lugar donde había estado en cientos de fotos navideñas a lo largo de los años, siempre un poco fuera del encuadre, y los dejé leer la portada en silencio. La cara de Alicia cambió primero, luego la de Ricardo. Javier hojeó las páginas más rápido que los demás, la mandíbula tensándose con cada una, hasta llegar a la foto del recibo del auto rentado, el año que se le descompuso la transmisión. «¿Alguien puede nombrar unas vacaciones?», dije, mi voz firme, más baja de lo que esperaba que saliera, donde me hayan tratado como invitada y no como la empleada. Nadie contestó. El cuarto se había quedado completamente quieto, ese tipo de quietud que pesa. «¿Alguien recuerda?», continué, «haber preguntado si yo estaba sana, o descansada, o simplemente dispuesta, antes de invitarse solos a mi casa 2 semanas cada verano, durante 22 años?» Seguía sin haber respuesta. Diego estaba sentado en el brazo del sillón, mirando su propia carpeta, y vi algo pasar por su cara que no había visto en mucho tiempo. No era actitud defensiva, no era la lealtad automática a su familia a la que me había acostumbrado. Era algo más parecido al reconocimiento. «No estoy pidiendo que me devuelvan el dinero», dije, y lo decía en serio. «No me interesa que me paguen. Guardé esto porque en algún punto dejé de poder confiar en mi propio sentido de lo que era justo. Necesitaba verlo escrito para creérmelo yo misma. Miré a Alicia en particular, porque sentía que alguna parte de mí necesitaba que ella, de todos, entendiera. He amado tener a esta familia en mi vida. Nunca, ni una sola vez, he amado ser invisible en mi propia casa. Ricardo se aclaró la garganta como si fuera a decir algo, pero no salió nada. Javier cerró su carpeta y la puso en la mesita de centro, las orejas rojas. Alicia se volvió a sentar despacio, la carpeta todavía abierta en su regazo, en la foto de ella misma en mi cocina, y por primera vez desde que la conocía, se veía menos como una mujer preparando un argumento y más como una mujer enfrentando una cuenta que no esperaba tener que rendir. No esperé una disculpa esa noche. No pensé que llegaría todavía, y había dejado de necesitar que llegara en algún horario en particular. Simplemente recogí mis cosas, le dije a Diego que lo vería en casa cuando se fuera el olor a pintura del cuarto de visitas, y manejé de regreso al departamento para una noche más. Volví a la casa 11 días después de haberme ido, caminando por cuartos que olían apenas a pintura fresca en lugar del caos habitual de una visita familiar terminando. El piso del pasillo brillaba con el barniz nuevo. El aire acondicionado zumbaba parejo, sin ruidos raros. Se sentía extrañamente como entrar a una versión de mi propia casa que había estado esperándome todo este tiempo, justo debajo de la versión que había estado viviendo 22 años. Diego y yo no tuvimos una gran conversación dramática esa primera noche. Así no funciona la reparación de verdad, he llegado a entender, no en un discurso grande, sino en 100 pequeños ajustes hechos despacio con el tiempo. Lo que sí tuvimos, unos días después, sentados en la mesa de la cocina con 2 tazas de café enfriándose entre nosotros, fue una conversación que llevaba media vida esperando. «No sabía que sumaba tanto», dijo él, girando su taza despacio entre las manos. «No solo el dinero, todo. Los viajes, las comidas, yo, no sabía porque nunca tuve que saberlo. Tú siempre nomás lo resolvías». «Lo sé», dije, y no trataba de hacerlo sentir peor. Solo decía la verdad, como me había prometido a mí misma que haría de ahora en adelante, aunque fuera incómodo. «No voy a fingir que esas 2 semanas no fueron horribles», admitió, con una risa cansada. «Mi mamá se quejó de las almohadas del hotel 4 días seguidos. No creo haber dormido más de 5 horas en toda la semana». Levantó la vista, y había algo más honesto en su cara de lo que le había visto en años. «Pero ahora entiendo. De verdad entiendo, Renata. No creo haber entendido nunca antes. Acordamos esa semana algo que debimos acordar años antes. Se acabó la política de puertas abiertas. Se acabó asumir que la casa le pertenecía a quien quisiera, cuando quisiera.
Cualquier visita futura, de su familia o de la mía, aunque la mía siempre había sido más pequeña, más tranquila, más fácil, requeriría el acuerdo de los dos con anticipación, y vendría con expectativas claras. Los invitados ayudarían con el súper. Los invitados limpiarían después de ellos mismos. Los invitados no me tratarían como servicio solo porque yo sabía dónde estaba todo. La verdadera prueba llegó como 6 semanas después, en una cena familiar más pequeña, solo los papás de Diego esta vez, invitados propiamente con 2 semanas de anticipación y una conversación explícita de antemano sobre cómo sería la visita. Ricardo llegó tieso y formal, claramente todavía dolido por la carpeta que le había entregado, y se aseguró de elogiar el pasillo remodelado con un tono que sugería que buscaba, con esfuerzo, algo seguro que decir. Alicia, por su parte, llevó un guisado, algo que nunca había hecho en 22 años de visitas, y lo puso en la barra con un cuidado casi deliberado, como quien deja una ofrenda. A mitad de la cena, Javier le llamó al celular a Diego. No lo habíamos invitado esta vez, algo que Diego y yo habíamos hablado y decidido juntos, y escuché la voz de Diego volverse más firme de lo que estaba acostumbrada a escuchar con su hermano. No, Javier, esta vez no. La estamos haciendo chica. Puedes venir, pero tienes que planearlo con nosotros con anticipación, como cualquiera. Levanté la vista de la estufa, sorprendida, y encontré a Diego mirándome, creo que para ver si había dicho lo correcto. Asentí apenas, y él asintió de vuelta. Más tarde esa noche, después de que sus papás se fueron, Ricardo se detuvo en la puerta y dijo, sin mirarme del todo, la casa se ve bien. El piso. No era una disculpa. Ni de cerca. Pero era Ricardo reconociendo en voz alta algo que antes hubiera considerado indigno de notar, y decidí dejar que eso fuera suficiente por ahora. Fue Diego, sin embargo, quien más me sorprendió. Unas noches después, estábamos en la cocina y lo escuché por teléfono con su papá, la voz tranquila pero inconfundiblemente firme. Papá, necesito que entiendas algo. Esta es la casa de Renata también, si vamos a ser precisos. Era su casa antes de ser mía. Debí recordarlo hace años, y no lo hice, y eso es cosa mía, no de ella. Hubo una pausa, la voz de Ricardo retumbando sin claridad del otro lado, y luego Diego dijo simplemente, ya no voy a discutirlo más. Así van a ser las cosas. Me quedé parada en la puerta con un trapo de cocina en las manos, escuchando a mi esposo defenderme frente a su padre, tal vez por primera vez en todo nuestro matrimonio, y sentí que algo se acomodaba en mi pecho que llevaba mucho más tiempo del que había notado, sin acomodarse. Pasaron los meses. Llegó el otoño, y con él, los ritmos ordinarios de nuestra vida. Camila en casa un fin de semana largo, las hojas cambiando de color en nuestra calle, mi espalda por fin sana del todo, el corsé guardado hace tiempo en el closet. Entonces, un martes por la tarde de octubre, sonó mi teléfono, y era Alicia. Casi no contesto, por puro hábito viejo más que otra cosa, pero contesté, y su voz, cuando llegó, era distinta a lo que esperaba. Más pequeña, casi tentativa, nada del tono de mando que había conocido por 20 años. Renata, dijo, estaba pensando, el sábado que viene sería un buen día para visitarlas. Solo por la tarde. Yo llamaría antes, claro, y llevaría algo para comer, si te parece bien. Sonreí, sola en mi cocina, la luz dorada de la tarde entrando por la ventana sobre el fregadero. No era una disculpa. Alicia, sospechaba yo, jamás lograría pronunciar esas palabras exactas. Pero era algo que llevaba 22 años esperando escuchar, una mujer que alguna vez trató mi casa como un derecho de nacimiento, ahora preguntando con suavidad, con humildad, si podía tocar la puerta. El sábado estaría perfecto, Alicia, dije. Ahí te espero.